Pedimos disculpas y agradecemos la espera a nuestro siguiente protagonista, Miguel Ángel Gallardo, que fue elegido el sábado, reelegido presidente de la Diputación Provincial de Badajoz. Afronta su tercera legislatura en la que el PSOE volverá a tener mayoría absoluta, con 11 diputados frente a los 6 del Partido Popular. Como sabe, Miguel Ángel Gallardo es alcalde de Villanueva de la Serena desde el año 2003. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Se habla mucho estos días de lealtad institucional y de respeto a las instituciones, y por respeto a las instituciones, aunque hay muchos temas de interés regional, evidentemente luego le preguntaré por ello, pero lo primero es hablar de la Diputación Provincial de Badajoz. Nueva etapa, pero ¿los objetivos siguen siendo los mismos o, teniendo en cuenta que el contexto ha cambiado, hay nuevos retos frente a las dos legislaturas anteriores? Bueno, yo creo que todos los mandatos tienen retos distintos, tienen retos diferentes, ¿no? Y en ese sentido, uno inicia un mandato pues con unos objetivos claros que son los mismos de siempre: la protección del mundo rural, la generación de oportunidades en el mismo, y eso todo haciéndolo en equilibrio, sabiendo que, por supuesto, también las ciudades, a través de sus impuestos, pues contribuyen decididamente a ese equilibrio en el mundo rural. Por lo tanto, tampoco las abandonamos en nuestras políticas, ¿no? Pero en realidad los objetivos han de ser siempre tener claro qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno debe hacer en una institución como la Diputación, donde el principal factor, el principal valor es la gente, pero sobre todo la gente del mundo rural. Evidentemente, los dos grandes objetivos son ayudar a los ayuntamientos por un lado y mantener vivos nuestros pueblos, en este caso los de la provincia de Badajoz. ¿Se están consiguiendo ambos? Hombre, yo creo que se consiguen, y además con creces, cuando se logran objetivos como la digitalización, que será un instrumento muy necesario y eficaz para el desarrollo de los mismos, ¿no? Yo creo que la Extremadura de hoy la conocemos principalmente por la labor y el trabajo de las diputaciones. Es verdad que suele ser un trabajo discreto, un trabajo que suele enfocarse fundamentalmente a respaldar la gestión de los alcaldes, y muchas veces esa visibilidad no se hace posible porque, insisto, nuestro carácter es discreto, lo que no significa que no tengamos que profundizar en esa visibilidad, porque aquello que no se visibiliza acaba siendo prescindible, ¿no? Y es uno de los caballos de Troya que siempre hemos tenido en las diputaciones. Pero en cualquier caso, yo creo que sí que se van consiguiendo los objetivos, y se consiguen esos objetivos pues desde la lealtad, desde la cooperación y desde el trabajo conjunto entre las distintas administraciones. Además, coinciden en eso los dos presidentes de las diputaciones, los dos Miguel Ángel Gallardo y Miguel Ángel Morales, necesidad de visibilizar la labor de la Diputación, porque es verdad que muchas veces cuando un ciudadano recibe un servicio, desconoce que ese servicio lo presta la Diputación Provincial de Badajoz. Yo creo que a estas alturas, afortunadamente, ya nadie, o casi nadie, vamos a decir casi nadie, duda de la necesidad de contar con las diputaciones provinciales, pero hay que avanzar un poquito más, hay que sentarse, reflexionar y tratar de evitar duplicidades que se pueden estar produciendo en determinadas competencias que se prestan. Estoy pensando algunas, por ejemplo, turismo, carreteras, incluso algunas educativas. ¿Hay que aclarar un poco más esas competencias? Hombre, nosotros en materia educativa no tenemos ninguna competencia. En ese sentido, lo único que podríamos el conservatorio, ¿no? Asimilar, bueno, los conservatorios, que en realidad no son competencia nuestra, que son de la comunidad autónoma, pero no hay una duplicidad, porque la comunidad autónoma no los tiene en estos momentos traspasados. Por lo tanto, ahí, más que una competencia duplicada, es una competencia impropia, es decir, que nosotros soportamos el coste de los conservatorios porque en realidad el competente no las tiene asumidas al día de hoy. Es verdad que se asumieron los conservatorios de carácter municipal, de los municipios como Almendralejo, como Villagonzalo en Benito, como Montijo, pero o el de Mérida, pero digamos que los que lleva la Diputación no han sido transferidos. Por lo tanto, sería una competencia impropia más que una duplicidad. Dicho esto, nosotros trabajamos en ese ámbito, siempre lógicamente pues bajo la coordinación y sobre todo los parámetros que marca la Junta. El profesorado es a través de un concierto con la Junta,
y en ese sentido yo creo que podría ser más competencia impropia que competencia duplicada. Y luego lo que sí tendríamos en materia educativa, que no es propiamente educativo, sino más bien de carácter social y de igualdad en la residencia universitaria. Creo que es precisamente una labor que llevamos con mucha pasión, precisamente por el carácter de gratuidad enfocado al talento y no tanto al bolsillo de los padres. Por cierto, le pregunto por un edificio emblemático en el que se ha hecho una labor importante de recuperación, el antiguo hospital provincial, ahora el Centro Vivo, que está suponiendo un revulsivo importante también para todo el centro de la ciudad. ¿Acometida ya la primera fase? ¿En qué va a consistir la segunda? Bueno, nosotros, como sabéis, hemos hecho un importante esfuerzo por intentar llegar a un consenso con las distintas administraciones y que lo que era un problema real se convirtiera en una solución para no solo la ciudad de Badajoz, sino también incluso para el conjunto del mundo rural, siendo escaparate hoy el hospital provincial de las políticas y sobre todo de lo que representa el trabajo de productores, artesanos, la cultura, la agricultura, la ganadería del mundo rural. Yo creo que hemos conseguido ese doble objetivo que ahora mismo, como bien decía, ha pasado de ser un edificio polémico a ser un edificio donde hay vida y da vida al conjunto de la provincia. La primera fase, que fue, digamos, la que le puso otra forma de ver, porque era pasar por el hospital y ver un edificio abandonado en el centro, a ver ahora un centro vivo, parte de la calle, parte de la actividad cultural de Badajoz se ha trasladado ahí, ¿no? Y lo que nos proponemos es que aquellas plantas que quedan justamente encima del centro vivo, pues las vayamos consolidando en distintas actividades, que hay varias propuestas, pero que en los próximos años se consolidará. ¿Eso pasa por la colaboración público-privada? Sí, yo soy un firme convencido de que la colaboración pública-privada es algo que debemos incrementar, porque no debe ser todo público, sino que debemos dar ese carácter público-privado que permita que en horas que lo público pueda estar cerrado o tal, lo privado lo mantenga abierto, otras zonas, otros espacios. Sí, yo creo firmemente en esa colaboración público-privada y que haya actividad privada. Hay un problema que preocupa y mucho a la ciudadanía, está relacionado con el agua, incluso ya con cortes de suministro en algunos pueblos de la provincia de Badajoz durante la noche esta semana. El Consorcio Promedio está haciendo una gran labor, pero hay retos importantes: garantizar el abastecimiento por un lado y luego la depuración. Mencionábamos esos problemas en Tentudía, también en Los Molinos. ¿Qué papel corresponde jugar en ese ámbito a la Diputación de Badajoz? Bueno, nosotros, como bien dice, desde el Consorcio Promedio, lo que garantizamos es la potabilización del agua, de que a los hogares llegue el agua en condiciones de calidad, pero también es cierto que para que podamos garantizar ese agua tiene que haber agua. Nosotros lo que nos dedicamos, lo que es nuestra competencia es, digamos, captar, potabilizar y distribuir. Si no hay agua, difícilmente lo podemos hacer. Eso no significa que nos desentendamos, porque a través de distintas campañas de carácter, digamos, educativos o de concienciación, pues incidimos en la necesidad de hacer un uso responsable, ¿no? Y en realidad lo que me planteaba como la depuración de aguas residuales es uno de los mayores proyectos que igualan al mundo rural y al urbano, porque es verdad que es algo que ya debió de estar hecho, que no es competencia de la Diputación, pero que la Diputación se echó a los hombros, bueno, pues el contribuir y ayudar a la Junta de Extremadura a que se pueda cumplir esa obligación que en estos momentos quien menos recursos tiene son los que no tienen esas infraestructuras, ¿no? Y por eso planteamos, además desde la Diputación, pues la colaboración con la Junta de Extremadura en la realización de infraestructuras que permitan en un espacio temporal ya definido el que se puedan contar con esas estaciones depuradoras de aguas residuales que impidan primero
multas, incluso en algunos casos imputación de alcaldes por el uso, o sea, por echar, digamos, el agua residual a los cauces, pero que difícilmente un alcalde puede no echarlo si en realidad lo que hay allí en su pueblo son ciudadanos y ciudadanas que tienen que realizar cada día su actividad diaria y que no tienen otro sitio donde echarlo, sino en el lugar donde se ha echado siempre, ¿no? Pero insisto, me alegra que, por ejemplo, Lacra pues ya sea una depuradora terminada, y eso forma parte de la realidad de lo que representa la política cuando se une a través del consenso, a través de la colaboración, la cooperación para conseguir los objetivos. Decía el sábado que para usted el no más doloroso de los últimos años está relacionado con la fusión de Don Benito y Villanueva y lo que ha ocurrido después de las últimas elecciones en Don Benito. Nos decían hace mucho tiempo que está convencido de que la fusión acabará saliendo tarde o temprano. Después de los últimos acontecimientos, ¿lo ratifica o cree que se puede enfriar en exceso? Yo comprenderá que lo más doloroso ha sido dentro de esos de esa Extremadura del no, ¿no? Yo decía que ahorréis con la Extremadura del no a la refinería, de no a Valdecañas, de no a la fusión. Esa es la Extremadura que yo creo que debemos pasar página. Yo soy de la generación que entiende que tiene que trabajar, de la generación política que tiene que trabajar por la Extremadura del sí. Es decir, cambiar el principio de principio no a de principio o de inicio sí, ¿no? Siempre, lógicamente, que aquel proyecto que quiera desarrollarse se desarrolle con las garantías de la ley. Pero en cualquier caso es un concepto que tiene mucho que ver con cambiar el principio de que en Extremadura no se puede hacer nada cuando se puede hacer todo y cada uno de los proyectos que puedan surgir como consecuencia de que tenemos talento, tenemos capacidad y sobre todo tenemos ganas de crecer. Y para crecer hay que tener empleo, y para que haya un mundo rural que tenga futuro, proyectos como el de Valdecaña, por ejemplo, pues son imprescindibles porque generan asentamiento de población, pero generan también empleo. Por eso en ese contexto decía que el mayor proyecto político, económico y social que se ha dado en la región, pues me entristece porque yo me he dejado la piel en él. En ese sentido, disculpe que hable en primera persona, que junto con José Luis Quintana hemos tirado de este carro para que se fueran sumando fuerzas, y esas fuerzas fueron los distintos partidos políticos, las distintas instituciones como la universidad, el que los sindicatos, es decir, las organizaciones empresariales y también las organizaciones que velan por el bienestar de los trabajadores se sumaran a este proyecto. Y fue muy frustrante ver que la primera decisión que tomó la señora Guardiola fue pues abortar este proyecto, del que creo se arrepentirá siempre, porque ya nunca podrá ser una presidenta que aspire a lo más, digamos, a los objetivos más grandes para Extremadura. Alguien que aborta, y además lo aborta de la forma que lo abortó, diciendo que ha habido oscurantismo simple y llanamente para cambiar de posición y poder gobernar con aquellos que lo han, digamos, atacado desde la posición legítima del no, pero es que es en realidad una mala interpretación de lo que los ciudadanos han dicho. De un cambio... Han dicho que quieren exigir. Le preguntaba, de un cambio de posición para gobernar Don Benito con siempre Don Benito a un cambio de posición o de postura, tras lo dicho, para gobernar con Vox en Extremadura. Vienen 4 años de, si me permite la palabra, cohabitación del Partido Popular en la Junta y del Partido Socialista en la Diputación Provincial de Badajoz. Usted insiste, y vuelvo al inicio de la entrevista, en la lealtad. Por lo tanto, considera que los proyectos comunes en los que se ha venido trabajando y futuros proyectos no tienen por qué peligrar con ese cambio de gobierno. Eso dependerá de cuáles son las posiciones que tiene la Junta en cuanto a sus políticas en materia de empleo, que las diputaciones han colaborado en políticas que tienen que ver con la transición ecológica, con la propia depuración de agua. Mira, a mí sí me ha preocupado que dentro del pacto político que Vox y Partido Popular han firmado, que no les ha quedado más remedio que firmar, y que al final la política, que no se puede ver blanco y negro, sino que
se tienen que ver los distintos matices dentro de la gama de grises que existía para llegar a un acuerdo. La lástima es que se haya hecho perdiendo la credibilidad y abandonando el valor que representa la palabra en la política, ¿no? Pero en cualquier caso, ese gobierno empezará a andar con falta de credibilidad y, sobre todo, lo más importante, que esos principios de los que hablaba la señora Guardiola en relación a que no estaba dispuesta a incumplir porque veía a su socio como un peligro, el peligro lo haya volcado precisamente en algo que entendemos que había que proteger, que era el mundo rural. Me preocupa que para el Partido Popular el mundo rural vuelva a ser, digamos, la política que menos interesa, y eso viene a identificar un poco cuál va a ser la dinámica de los próximos años. Un mundo rural del que el PP se despreocupa y, por lo tanto, se despreocupa de una gran parte de la población y de los ciudadanos de esta región. Sobre su futuro político, en otoño, en principio, se celebrará Congreso del PSOE para designar al nuevo secretario general. Usted insiste en que no se postula para suceder a Fernández Vara, pero no niega que no le importaría hacerlo. ¿De qué depende que en otoño dé ese paso? Primero depende de que Guillermo Fernández Vara tome una decisión que no ha tomado. Por lo tanto, para mí, mi secretario general es Guillermo Fernández Vara. Pero él ya ha dicho que si no gobierna durante los próximos 4 años, convocará Congreso Extraordinario del partido para buscar sucesor, ¿no? Bueno, pues cuando se convoque, bueno, pues será el momento de hablar de quiénes son las personas, las mujeres y hombres que pueden liderar ese proyecto. Lo que sí que creo, honestamente, y es lo que a mí me da mucha tranquilidad, es que en el Partido Socialista hay banquillos. O sea, que hay hombres y mujeres de mi generación que tienen capacidad política, que tienen experiencia y que cualquiera de ellos podría ser un mejor presidente o presidente de la Junta de Extremadura, mucho mejor que la señora Guardiola, porque parten de algo esencial que es la palabra. Pero en cualquier caso, yo no hablo de futuribles, yo lo que hablo es de trabajar desde la intensidad que lo he hecho siempre, es decir, a través del trabajo. Yo, como suelo decir en alguna ocasión, soy un obrero de la política. A mí lo que me interesa es resolver problemas, que los ciudadanos puedan sentirse un poquito más felices como consecuencia de las políticas que aplicamos, y mi objetivo en estos momentos se llama Villanueva La Serena, a sus ciudadanos que no tengo palabras de mayor gratitud para que durante 20 años me hayan apoyado con esa firmeza, esa claridad y sobre todo esa fuerza que me da para, desde la estabilidad, ir consiguiendo todo y cada uno de los objetivos de nuestro programa electoral, y se llama Diputación de Badajoz. Yo decía que no me tomo esta tarea, este encargo que el Partido Socialista ha realizado o que ha puesto en mí para representar a la Diputación como presidente. No me lo tomo como un regalo, me lo tomo como una enorme responsabilidad, y sobre todo con la carga de pensar que esa responsabilidad tiene que significar fundamentalmente la protección de la igualdad, por si a alguien se le pudiera pasar por la cabeza romper la igualdad entre el mundo rural y urbano, romper la igualdad entre hombres y mujeres, romper la igualdad entre personas que puedan quererse aunque sean del mismo sexo o porque sean de distintas razas. Yo, si tengo algo claro, es que estaremos atentos, y ahí sí le aseguro que si este gobierno tiene la tentación de provocar alguna brecha, nos tendrán enfrente. Pero siempre enfrente para defender a Extremadura, para defender a la provincia, y en ese sentido le puedo garantizar que nosotros, desde la lealtad, pero también desde la firmeza, lo vamos a hacer. Durante los próximos 4 años, alcalde de Villanueva de la Serena con mayoría absoluta, y también con mayoría absoluta estará el Grupo Socialista en la Diputación de Badajoz tras la sesión de investidura que se celebraba el pasado sábado. Miguel Ángel Gallardo, gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes.